Bien, ahora vamos a hablar de un tema pues sumamente abundado en muchos videos, en muchos artículos en el medio fiscal, que es el tema de materialidad. Hoy con unas reflexiones personales de un gran invitado. Así que no te despegues, que comenzamos. ¿Qué tal? De nueva cuenta tu servidor Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial y del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa, CEDE. Como te anticipaba en el pequeño video de introducción, vamos a hablar del tema de materialidad. Obviamente que hay temas que no vamos a volver a tocar, a tomar particulares de nuestro invitado y vamos a abundar con algunas ideas nuevas para este tema que siempre ha sido materia en los litigios. Así que primero damos la bienvenida al maestro Francisco Meléndez. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido de nueva cuenta. Gracias, segunda. Es todo. Y vamos a hablar de un tema, pues sí, que ahorita la preparación nos tomó yo creo que más de 20 minutos, pero bueno, creo que las reflexiones particulares que vamos a sacar pues pueden abonarle a la idea de algunos de las personas que nos ven, y pues esto va a seguir moviéndose. Entonces vamos a platicar brevemente nada más qué es la materialidad y empezamos a ir con tus reflexiones, Francisco. Sí, bueno, el tema de materialidad sí es un tema sobre el cual hay una abundante producción doctrinal y jurisprudencial, porque es una figura con la que llevamos batallando ya pues prácticamente 12 años. Originalmente nació como un intento de la autoridad para determinar si se podía verificar en ejercicio de facultades de comprobación la existencia o inexistencia de las operaciones de los contribuyentes para efectos tributarios. Originalmente lo que se incorporaba a nivel normativo pues es el famoso artículo 69B, que es un proceso autónomo, incluso es una facultad de gestión. Así es. No vamos a abundar sobre el tema, pero esa posibilidad que tiene el SAT de cuestionar la materialidad o la existencia de las operaciones, pues no está acotada a lo que señala el 69. En su momento la Suprema Corte de Justicia, a través de una jurisprudencia que por cierto ya había sido anticipada por precedentes aislados de tribunales colegiados, incluso del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues llegó a la conclusión de que en efecto en el ejercicio de facultades de comprobación las autoridades fiscales te pueden exigir prueba de materialidad de tus operaciones. ¿Qué es esto? Bueno, que tú como contribuyente seas capaz de acompañarle a la autoridad en el ejercicio de sus facultades toda aquella información y documentación con la cual puedas demostrar que las operaciones a las que les estás dando efectos fiscales realmente se produjeron en la realidad. Lo interesante aquí es no tanto abundar sobre qué es y qué no es, porque bueno, es un tema sobre el que ya se ha hablado mucho, sino sobre las nuevas tendencias. Yo percibo que este tema llegó a un punto álgido. Veo en este momento que los tribunales están comenzando a analizarlo desde una perspectiva más reflexiva y se está llegando a conclusiones verdaderamente interesantes, sobre todo hasta qué punto puede llegar la facultad de las autoridades fiscales para imponerte una determinada carga si tus operaciones a lo mejor no tienen el mismo grado de complejidad de las que podrías llegar a esperar en una operación realizada por una compañía transnacional, ¿verdad? Ahí es muy interesante porque en ocasiones lo que hace el SAT en la práctica es agarra parejo. Hay operaciones que son muy sencillitas, es simple y sencillamente a lo mejor una distribución de algún producto sencillito, estoy vendiendo herramientas, estoy vendiendo pan, y en una auditoría te piden las perlas de la Virgen, ¿no? Casi la trazabilidad desde que se importó. Claro, te piden hasta la capacidad profesional del panadero, y dices, oye, por el amor de Dios, ¿no? Pero en fechas recientes los tribunales han tenido la sensibilidad de detectar que esa facultad, aunque se le reconozca a favor de la autoridad fiscal, pues no es una facultad omnímoda. Esa facultad tiene modalidades y siempre debe estar limitada por la objetividad y la razonabilidad, sobre todo. ¿Qué quiere decir esto? Que los requerimientos de la autoridad tienen que ser congruentes con la naturaleza de la operación que se está analizando. Esto exige de parte de la autoridad una sensibilidad especial. Tienen que analizar la actividad del contribuyente en el contexto de esa misma actividad. Tienes que ver a quién estás revisando. Sí, qué nivel administrativo puede tener. Y parte, pues, vamos diciendo, un pequeño negocio va a tener operaciones de
especializadas que impliquen 40 millones de pesos, son operaciones de 40,000 pesos. Entonces, extrapolemos la solicitud de acuerdo al grado de la operación. Claramente. Y estos últimos criterios se han partido de esa premisa, de decir, oye, vamos partiendo primero de cuál es el contexto económico, ¿no? ¿Qué operación estoy valorando? Y entendiendo cuál es el modelo de negocios del contribuyente que se está auditando, pues ese tiene que ser el criterio que fundamente cualquier requerimiento de información. Si la autoridad tiene alguna duda sobre la existencia de las operaciones del contribuyente, los requerimientos tienen que ser configurados de tal manera que sean congruentes con la realidad económica de esa operación. Entonces la autoridad tiene que tener dos premisas. La primera, el aspecto subjetivo, como bien lo está señalando, de saber qué tipo de contribuyente es, y la parte objetiva, vamos a ver la complejidad, claro, y el valor de la operación para poder decir, solicitemos hasta esto. Exactamente. Porque sería imposible, por decir, en un tema de un servicio de contabilidad, sí se puede terminar, puede haber reportes de horas, comunicaciones por correos, pero pues una contabilidad que estás cobrando 5 o 10 mil pesos al mes. Dices, a ver, por más grande que sea la empresa, a lo mejor la parte subjetiva sí amerita, pero la parte objetiva no desgastes al contribuyente. Exactamente, y sobre todo tener en cuenta cuáles son los usos, ¿no? Yo no conozco pequeñas y medianas empresas que tengan los controles tan estrictos que la autoridad suele imponer, ¿no? Decir, oye, quiero una bitácora de seguridad que muestres a qué hora entró cada empleado a tu edificio, cuántas horas estuvieron, qué hizo cada uno, reportes fotográficos, quiero bitácoras de avance de cada una de las etapas del servicio. Bueno, eso podrá ser exigible en operaciones que sí tengan esos filtros, que sí tengan esa lógica, un ensamblado de a lo mejor una línea de producción de alguna maquinaria especializada. Claro, pero si yo estoy fabricando muebles, soy un pequeño productor de muebles de madera, por ejemplo, o soy un panadero o un zapatero, bueno, pues voy a tener los controles, si soy responsable, voy a tener los controles que competen a la naturaleza de mi operación, y eso es muy interesante porque también esto viene muy de la mano con el muy llevado y traído concepto de la fecha cierta. Uno de las principales exigencias de parte de las autoridades fiscales para determinar si una operación era existente o no, siempre ha tenido que ver con la fecha cierta. O sea, la autoridad parte de la premisa de que todas tus operaciones tienen que estar plasmadas en contratos y que esos contratos tienen que tener fecha cierta. Bueno, fecha cierta, conocemos que hay un criterio muy antiguo de la Suprema Corte de Justicia que básicamente te señala que un documento va a tener fecha cierta desde el momento en que tú lo llevas con un fedatario público, si es un documento que emitió una autoridad en el ejercicio de sus funciones, o bien a partir de la muerte de alguno de los firmantes. Tú dime, en la práctica, si una pequeña o mediana empresa tiene, por lo general, ¿cuántas empresas tienen la costumbre de que celebran sus contratitos con todas las formalidades? Que exista contrato. Y que lo lleves a certificar, por ejemplo, ¿no? Simplemente el costo, si nos vamos a los principios del costo más bajo para el cumplimiento o simplificación de cumplimiento de obligaciones fiscales, pues un contrato, insisto, de una contabilidad de 10 mil pesos al mes, pues vas a pagar la certificación que te puede costar 1,600, 2,000 pesos por temor a que te lo rechacen, pues creo que ya la operación en sí objetivamente no lo amerita. Pero claro, si va a comprar, como dices, una línea de producción, maquinaria y todo, claro, hasta por seguridad jurídica voy a querer que venga el contrato bien desarrollado y sus anexos. Bueno, pues ese sí amerita que esté con una ratificación. Y ahora la pregunta, siempre cuando tocamos este tema, siempre me gusta escuchar la reflexión de cada uno. Frente a una ratificación de firme y una copia certificada en este valor, ¿qué valor probatorio es igual o hay una diferencia a tu punto de vista? Desde mi punto de vista no tendrían por qué tener una diferencia, porque al final del camino son actos que estás celebrando ante la presencia de un fedatario. El fedatario da fe de uno y de otro. Si tú estás ratificando la firma ante un fedatario público, bueno, pues ese funcionario está dando fe de que ante su presencia se está firmando el contrato. Yo pienso que el efecto debería ser el mismo, pero volvemos al punto de partida. ¿Cuántos lo hacen? Y eso es lo interesante. Por muchos años los tribunales, el SAT ni lo menciono porque siempre ha sido igual de cerrado, pero los tribunales en un primer momento, cuando menos en mi experiencia personal he logrado llegar a esta reflexión, en una primera etapa los tribunales fueron completamente cerrados en este sentido. Sí, tenías que tener documentos con fecha cierta, la jurisprudencia de la Suprema Corte la aplicaban de manera acrítica, es decir, oye, no tienes documentos con fecha cierta, no sirve. Sí, cerrado, y lo interesante es que en los últimos años
se ha abierto un poco, se ha liberalizado el criterio y se ha llegado a la conclusión de que la fecha cierta hay que verla a la luz de cada operación. Al final del camino, aunque tú tengas un contrato con fecha cierta, si no tienes información que pueda demostrar que el contrato se cumplió o se materializó en cada una de sus etapas, el contrato por sí solo no te sirve por mucha fecha cierta que tenga. Entonces lo mismo aquí, si tú no tienes un contrato con fecha cierta, pero tienes todos los elementos que aún de manera indiciaria te permitan de verificar probar la existencia de la operación, que la operación se celebró y que no solamente se llegó a un acuerdo inicial, sino que se cumplió en todos sus pormenores, bueno, ahí dices, pues mira, la concatenación de toda esta evidencia me lleva a la convicción de que la operación realmente ocurrió. Y vuelvo a lo mismo, depende de qué operación estemos hablando. Hay operaciones con una complejidad administrativa y técnica que definitivamente es incuestionable, y ahí sí tenemos que ser muy cuidadosos. Y hasta son extraño que una operación así no la hayas documentado. Exactamente, ahí sí puedes incluso razonabilidad. Razonablemente podrías llegar a la conclusión de que, oye, sí tenías la obligación de hacerlo, porque no está hecha así. Sentido común. Pero operaciones que son a lo mejor ya mantenimiento, arreglar la jardinería de la bodega, ¿no? O sea, pues ¿cómo? Ya eso ya no tiene sentido, y eso es lo valioso que hay que rescatar de estos últimos precedentes, que han seguido esta línea. Han seguido esta línea de ponerle de alguna manera una acotación al ejercicio de esta facultad del SAT, que en algún momento llegó a ser abusiva. Sí, claro. Y entonces hay que esperar que, bueno, tenemos en puerta la renovación de la mitad de los juzgadores del país a nivel federal, y esto pues nos llena de incertidumbre muchos. Vamos a ver si esta tendencia jurisprudencial se mantiene o si vamos a experimentar una regresión. Pero hasta este momento es algo muy interesante y es una muy buena área de oportunidad, y yo la recomendación que haría es pues hay que ver caso por caso. Si la operación, por su complejidad y por sus alcances, amerita una carga probatoria estricta para demostrar materialidad. Sí, fíjate que también habría que explorar un tema, por decirlo, va a haber operaciones que por su naturaleza y características la puede calificar como actividad vulnerable. Claro. Y por el umbral, o que supere el umbral, por el monto de su contraprestación, pues estés también informando a través de una plataforma, en este caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, el portal de sujetos obligados, subo la operación, si bien no tengo documento privado, pero autoridad, yo te informé por un medio indirecto. Vamos a ver esa madurez, como bien estás diciendo, hacia dónde va a apuntar, porque platicamos de la resolución favorable que aquí está de Jalisco 3, aquí en Zapopan, respecto al empleo de la NOM 151, que son para los proveedores de servicios de certificación para el uso de la firmar a través y con firma electrónica avanzada, el valor que le está dando la autoridad. No vamos a ahondar, son muestras de que esto va a seguir creciendo. Pero ahora el tema, tú bien lo dijiste, la incertidumbre. ¿Qué pasa con nuevos jugadores? ¿Seguirán con esa línea? Estamos acostumbrados a que sí, hemos ido avanzando, pero ahorita sí hay una incertidumbre. El SAT, con esto último que hizo en la fecha cierta, con esta resolución favorable, pues te da una posibilidad, pero también estamos en tiempos de cambio, y pues hay que estar previendo bajo un esquema de razonabilidad, inclusive en la conducta, de la manera en que estamos contratando, ¿no? O sea, sí es un tema que para material es muy importante, y estar explorando todos los elementos que naturalmente vas a cumplir, como decía, lo de actividad vulnerable. O sea, oye, pues es un préstamo, no tienes ratificado las firmas, sí, pero ¿sabes qué? Lo presenté. Es un indicio, mira, cuando lo presenté. Exactamente, es inicial, pero ya está desde la propia autoridad, pero ojo, también lo subo el contrato. Sí, o sea, no, o sea, al final también están los movimientos económicos. Ese aviso es un indicio excelente de que la autoridad, tú le informaste que se había realizado la operación, sí, con la información que se te pide. Y la razonabilidad sea que yo conozco la ley, sé que voy a estar obligado a informarlo. El problema es de que es un contrato que no tiene ratificación de firma y no cumpliste con esto, entonces ¿dónde está la razonabilidad de la operación? Entonces hasta te puede resultar contrario en una reflexión personal si no le haces el cumplimiento, ¿no? Sí. Sí, claro. Lo interesante es, y siempre así es la función del jurisprudencial, es
vas resolviendo los casos de manera individual, ¿no? Yo creo que es muy peligroso establecer reglas cerradas para resolver absolutamente todos los casos que se te van a presentar en la realidad. Yo creo que para efectos de la materialidad es indispensable tener esa mentalidad de ver cada caso, cómo lo vas a resolver, independientemente de que ya tengas una jurisprudencia que dice una cosa, una jurisprudencia que dice otra. Siempre hay que ver si en el caso por caso vas a tener una exigencia mayor o menor y por qué. Y creo que estos últimos precedentes que han sido aprobados por los tribunales del Poder Judicial de la Federación, pues sí son un respiro, porque precisamente están partiendo de esa premisa. Sí, vamos a seguir esperando y seguir tratando de evolucionando nuestra reflexión en el tema de la materialidad. Pues bueno, última reflexión para cerrar esta entrevista, Francisco. Pues miren, también esta es una cuestión de prudencia. Yo creo que independientemente del sentido de estos nuevos criterios, siempre vale la pena a lo mejor invertirle un poquito más para que el expediente de cada una de nuestras operaciones sea lo más robusto posible. Con esto no quiero decir que en todos los casos vale la pena ir a certificar tu contrato, pero sí tener una mínima prudencia de dejar constancia de todas las etapas de nuestra operación, desde el contacto con tu cliente o proveedor, aunque sea por medios electrónicos, aunque sea por una cartita, todos esos elementos a lo mejor individualmente no van a tener un gran peso, tendrán valor indiciario, pero es la mezcla, es la concatenación de todos esos elementos lo que en determinado momento llevará a la autoridad a verificar que las operaciones realmente sí se llevaron a cabo. Entonces, para mí esa es la principal sugerencia que podría dar, simplemente tratar de ser un poquito más cuidadosos en la manera en la que se documenta todo. Sí, ya yo creo que hasta por todo superado que pues jurídicamente no es una obligación en términos de derecho contractual, sin embargo por un sentido común y de recomendación y sobre todo de conveniencia y conociendo al SAT hay que hacerlo, o sea, no hay que buscarle tres pies al gato, ¿no? Entonces es donde tienes que evaluar. Hay que evaluar caso por caso si vale la pena. ¿Cómo lo hacemos también? Porque sería contradictorio decir, no, sí, ten el mayor de los cuidados y documentalo como si fuese una transacción. No, que sea algo razonable con el modelo de negocios que tú tienes, con la operación que estás realizando. Pero ten el cuidado de dejar documentación de lo que vas haciendo, de generar indicios de cómo se fueron cumpliendo los acuerdos con tus clientes y proveedores. No hay una receta única. La receta va a depender de cada operación, pero lo que se tiene que tener en mente es conviene hacerlo, ¿no? ¿Cómo? Bueno, habrá 1000 formas. Hay contratos, pero también hay correos electrónicos, mensajes, bitácoras, un sinfín las posibilidades son infinitas, pero siempre con eso en mente, ¿no? Dejar rastro de qué hice y cómo lo fui haciendo. Así es. Pues bueno, Francisco, pues con un tema que seguiremos hablando de él los próximos años. Gracias por tu tiempo y pues bueno, vamos cerrando este. Bien, con esto terminamos esta ocasión y pues ya saben, síganos en redes sociales porque si no, sí vamos por ustedes y se los prometo, voy por ustedes. Nos vemos en la próxima. Chao. Suscríbete a nuestro canal. Ve todos nuestros contenidos y sobre todo espera grandes sorpresas de Consejero Empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias.